hacíamos tanto problema? ¿Por qué estábamos fastidiando tanto? Si Ollanta Humala había visitado la centralita. Eso lo dijeron los dos en momentos distintos. Estamos transmitiendo en directo para todo Lima Norte, 9 de la noche con 37 minutos, y el día de ayer, 11 de diciembre, y hoy, 12 de diciembre, el electo alcalde de Comas y su equipo de regidores realizaron entrega de regalos y chocolates a los niños de Comas, a 25.000 niños de Comas, es lo que nos han indicado oficialmente la cifra, que fueron beneficiados en las diferentes zonales de todo el distrito. Tenemos las imágenes del electo alcalde. Si tú tienes muchas ganas de gritar... Uy, están medio fríos, ¿eh? Si tú tienes muchas ganas de gritar... Les comienzo a creer. Si tú tienes muchas ganas, no te quedes con las ganas, no te quedes con las ganas de gritar. Ahora sí. La idea es que todos los años venimos realizando nosotros actividades que acercan a la población, que unifican y sobre todo dejan expresar el sentido de solidaridad, que no es otra cosa sino amor al prójimo. Es amor al prójimo lo que nos mueve y es la fe en el Señor lo que nos permite lograr y alcanzar a hacer cosas como las que logramos hacer. Miguel Saldaña, el día de hoy el compromiso con los niños de mantener limpia la ciudad. Así es, lo estoy haciendo en cada una de las zonales, en cada una de las fiestas de promoción donde soy padrino y en cada una de las chocolatadas y organizaciones de niños y adultos mayores a donde estoy yendo. Un saludo de Navidad y Año Nuevo para todos los comeños, Miguel. Feliz Navidad y un venturoso Año Nuevo. Vamos a superar los malos momentos, los malos ratos que estamos viviendo en Comas. Qué duda cabe que es un gran pueblo, que somos emprendedores y que los malos ratos los vamos a pasar de todas maneras, pero eso sí, tenemos que estar unidos. Los invito a todos el 1 de enero a la juramentación e instalación del Consejo Municipal. Bien, ustedes lo acaban de escuchar, se ha comprometido con los niños, por la salud de los niños, limpiaremos Comas. Eso es lo que ha señalado el día de ayer, las palabras que hemos logrado sustraer en pleno agasajo a los niños de la zonal 2. Nos ha llegado una nota gracias a Marco Antonio Carmona, donde nos indica que entregó regalos a más de 25.000 niños aproximadamente en la zonal 1, en la losa deportiva del asentamiento humano Ampliación Túpac Amaru, que está ubicado a la altura del paradero La Merced, kilómetro 6 de la avenida Túpac Amaru. La zonal 2, ahí es la zonal 2 donde logramos nosotros ubicar al electo alcalde. Esto se realizó en el estadio Daniel Hernani Tobar, ustedes ven en las imágenes, ubicado en la avenida La Habana, La Balanza, La Libertad. En la zonal 3, la losa deportiva Mateo Pumacagua, que está ubicado en la avenida Belaúnde Este, cuadra 11. La zonal 4, en la plaza cívica de Año Nuevo, ubicado a la altura del paradero Velasco. La zonal 8, que está ubicado en la losa deportiva, en la losa deportiva se realizó la actividad en los Malantianes del Pinar, ex asentamiento humano Jaime Yoshiyama. En la zonal 6, en la zonal 11 también se realizó la entrega de regalos y chocolatadas en la avenida Túpac Amaru 803, altura del paradero Correo, el local central de Solidaridad Nacional, y la zonal 12 ubicada en la quinta zona de Coyique. Nosotros tenemos imágenes de la zonal 12. El día lunes nosotros nos comprometemos que vamos a poner esas imágenes para nuestros amigos de la zonal 12, que es la zona de Coyique. En otro momento Saldaña también indicó a los vecinos y dirigentes a participar este 1 de enero, así es, 1 de enero a las 11 de la mañana a la entrega de mando, o sea, a la entrega de mando, ya que él ha sido electo alcalde para el periodo 2015-2018. Esto se va a realizar en la avenida 22 de agosto, la avenida Puno, hacia abajo, la avenida 22 de agosto a las 11 de la mañana. Bien, y también nos ha llegado otra nota con respecto a las campañas que se van a realizar en Caraballo. El Ministerio de Educación va a realizar una campaña importante
con respecto al tema el condicionamiento de las matrículas escolares. Este domingo, escuchen bien los amigos de Caraballo, este domingo a partir de las 9 de la mañana a 4 de la tarde en el Parque Zonal Manco Cápac de Caraballo, el Ministerio de Educación realizará una feria informativa donde se dará a conocer a los padres de familia las acciones que deberán tomar en caso que sean objetos de condicionamientos al momento de matricular a sus hijos en los colegios para el periodo 2015. Escuchen bien, vamos a repetir esta información que es muy importante. Este domingo 14, a partir de las 9 de la mañana, en el Parque Zonal Manco Cápac de Caraballo, el Ministerio de Educación realizará una feria informativa donde dará a conocer a los padres de familia las acciones que deberán tomar en caso que sean objetos de condicionamientos al momento de matricular a sus hijos. Esta feria informativa participarán representantes de la Dirección Regional de Educación, el sector salud, la Fiscalía, el Indecopi y la Defensoría del Pueblo, entidades que orientarán al público asistente sobre los derechos y los mecanismos de denuncias. Asimismo, señala la nota que el Ministerio de Educación ha señalado que está prohibido se condicionen las matrículas escolares, obligando previamente su inscripción en la Asociación de Padres de Familia o el pago de la totalidad de las cuotas ordinarias establecidas de acuerdo a ley. Bien, atento a esto, ya están avisados los vecinos de Caraballo este domingo 14 a las 9 de la mañana en el Parque Manco Cápac de Caraballo se va a realizar este importante taller informativo. Y también hay que señalar a los vecinos que están un poco cerca, Comas y Puente Piedra, también pueden acercarse y pueden informarse de qué se trata este tipo de trabajo que viene realizando en todo caso el Ministerio de Educación. Y una noticia lamentable en Puente Piedra, un cohete Guti que lo llaman, lo han denominado Guti, le voló 3 dedos a un niño en el distrito de Puente Piedra. Es lamentable esto, ya que un niño de 11 años perdió 3 dedos de la mano derecha y otro de 8 años resultó con varias heridas luego que hicieran explotar un artefacto pirotécnico de alta potencia. Ustedes ven ahí en las imágenes, puede regresar las imágenes. Esto sí es una barbaridad, ¿eh? No pueden, en todo caso, las gerencias de fiscalización y la Policía Nacional alerta y atento. Ahí tenemos un número telefónico en la imagen, no al uso de la pirotecnia ilegal, 318-50-50 indica, o el 632, ahí está, hay que llamar estos números. Si usted, amigo televidente, ve que alguien está vendiendo este tipo de artefacto pirotécnico, puede llamar al 632-1347. Es una línea de emergencia que ha dado la Policía Nacional con el fin de evitar este tipo de desgracias, ya que en Puente Piedra nos indica que un niño de 11 años perdió 3 dedos en la mano derecha y otro de 8 años resultó herido con varias heridas luego de que hicieran explotar un artefacto pirotécnico de alta potencia que se comercializaba ilegalmente en este distrito de Puente Piedra, en Lima Norte. El menor fue ingresado de emergencia al Hospital Carlos Lanfranco Lahoz en Puente Piedra, donde actualmente se encuentra internado luego de haber sido operado. La madre, Aide López, señaló que se encuentra en peligro, es un latente peligro, ya que el niño utilizó esto sin darse cuenta que era un enorme artefacto pirotécnico. Sin embargo, se sospecha que sea el mismo menor o un adulto quien la adquirió y en todo caso le dio para que esto lo hiciera detonar. El personal de UDES también ha dado el alerta, señala que ha detectado que en Lima Norte estos explosivos son fabricados de manera artesanal en diversos puntos del distrito de Puente Piedra y Comas. Atento, las delegaciones policiales en Comas y Puente Piedra. UDEX ha señalado que ya ha detectado que estos artefactos explosivos son fabricados de manera artesanal en el distrito de Puente Piedra y Comas. Ahí están los números, el 632-1347. Repetimos, 632-1347 es un número de emergencia donde usted puede notificar, puede señalar e indicar el lugar y quiénes son las personas que están vendiendo este tipo de artefacto pirotécnico ilegal. Bien, nosotros nos vamos a una pausa también esta tarde, así es, esta tarde
la señora Aurea Carranza nos invitó a una chocolatada y entrega de regalos que lo organizó los comedores populares de Lima Norte. Esto lo realizó en Comas y, como siempre, un empresario bondadoso apoyó esta noble gestión. Una pausa y continuamos.